Instrucciones para la justicia social. Aquí aparece una imagen, Día de la Justicia Social, 20 de febrero. Dice esta imagen: sembramos en nuestros corazones semillas de amor, compasión y solidaridad, para que germinen en nuestras vidas respeto, igualdad, equidad y justicia social, y di no a la exclusión. Bueno, entonces, hoy vamos a estudiar la verdad central, las instrucciones acerca de la justicia social que Dios dio a Israel. Nos exigen mantenernos fieles a Él y cuidar del oprimido. Y el versículo clave está en Éxodo 20, 22 y 23. Éxodo 22, versículos 22 y 23. Que dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Es muy importante que tengamos en cuenta también esto. Bueno, también quiero informarles algo. Hoy la clase tenemos que tratar de reducirlo un poquitico, ¿cierto? Entonces las participaciones que sean en pocas palabras, porque al final pues tenemos que organizar para que los hermanos compartan cómo ha sido este año para ustedes, y es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy vamos a estudiar, primer punto, instrucciones sobre moral y religión, que está en Éxodo 22, del 22 al 27. Segundo, instrucciones sobre la bondad y la honestidad, que está en Éxodo 23, del 6 al 9. Tercero, instrucciones sobre la prosperidad, que está en Éxodo 23, del 27 al 30. Y por último, confirmación del pacto, que está en Éxodo 24, versículos 3 y 4. Bueno, entonces vamos a empezar con el primero, instrucciones sobre la moral y religión. Nos dice Éxodo 20, 22, 22: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. No afligiréis a ninguna viuda ni huérfano. El verbo usado aquí es anah, que significa empobrecer, humillar, hacer sufrir, oprimir, mortificar, maltratar, violar, agobiar, deprimir. Este verbo se refiere e incluye todo tipo de maltrato. Las viudas y los huérfanos, como el extranjero, son personas que están en desventaja social debido a su pobreza. Son débiles e indefensos. La ley contempla el derecho para tales personas, y el Nuevo Testamento recoge esta norma y la mantiene como parte de la moral cristiana. Una de las cosas que nosotros generalmente debemos de hacer es, a veces uno pasa a una persona pidiendo algo de comer, y uno pues saca de pronto de lo que uno tiene en el mercadito: lleves este pancito o lleves este arrocito, ¿cierto? Y a veces necesito un calzado. Yo recuerdo que hace un tiempo vino un muchacho y yo le di unos zapatos que yo ya no utilizaba, y se los di, y él quedó muy agradecido con ese gesto. O sea, es parte de lo que nosotros como cristianos debemos hacer con los demás. Es que esto yo no me lo pongo, entonces tengo esto para que usted lo use, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros podemos. Sí, hay algo, y es que la condición de viudez o de orfandad, o sea, de huérfano, era muy tomada en consideración por el pueblo de Israel, y aún en el Nuevo Testamento el Señor habla sobre eso. Y es que realmente uno puede analizar si esa mujer es viuda, o sea, tenía un esposo, un marido, porque en la cultura hebrea el esposo era el que tenía que velar, ver, y entonces quedaba un desabastecimiento. Entonces había que mirar hacia allá. Y el huérfano es que definitivamente una persona que nazca y que no tiene a la mamá o al papá está en una desventaja. Hoy por hoy decía alguien, hay hijos huérfanos con padres vivos, sí.
niños huérfanos con padres vivos, sí. ¿Por qué? Porque se ha perdido eso que era algo definitivamente establecido como responsabilidad para los padres. Pero como iglesia, aún nosotros como en este momento como creyentes y como iglesia neotestamentaria debemos estar atentos a esos dos aspectos. Así es. Perdón, hay algo también que es muy particular, y es que en la época en que fue escrito el libro, las mujeres no podían salir a trabajar, ¿sí me entienden? No podían salir a trabajar. Ellas estaban en casa cuidando del hogar, de la familia, entonces al quedar viudas quedaban completamente desamparadas porque el marido se moría y lógicamente no tenían dónde sacar. Mientras esa persona conseguía algo o ayuda, debería de ser atendida por las personas que sí tenían. Entonces de allí no se puede maltratar a una viuda porque no tenía nada con qué. Los huérfanos, al morir el padre, lógicamente quedaba la mujer sin el marido y los niños sin auxilio. Entonces, ¿qué era que el pueblo de Israel se hiciera el mismo cargo de los huérfanos y sus viudas? Entonces ya no sé cómo las emplearían porque era delicado el asunto que la mujer no podía trabajar ni andar por ahí sin el pelo puesto y una cantidad de cosas, unas normas que había. Entonces de ahí la forma como el Señor nos explica del cuidado que tenemos que tener con el conocimiento de a quién se ayuda y por quién se ayuda, ¿sí? Porque es que estaba mirando yo por allí y vi una cantidad de carros que venían así para allá y para acá, y yo decía, esos carros, y esos carros eran como del municipio y todo eso. Resulta que toda esa línea desde Bello para acá, del río, estaba llena de drogadictos y de personas que están ahí. Y el gobierno está dándoles la comida y todo lo que se lleva para allá, incentivando más eso, porque muchas de esas personas, la mayoría, si no el 100%, tienen casas, tienen esposas, tienen hijos, tienen madres que los anhelan, que quieren ese hombre allí o esa mujer allí en su casa, pero ellos por la rebeldía del corazón están ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agravamos más la situación de los pueblos. Entonces, hay que orar mucho y pedir al Señor que nos muestre verdaderamente a quién tenemos que ayudar, porque el corazón de nosotros no se puede cerrar al no ayudar al necesitado. Así es. Luego dice Éxodo 22:23, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. De no darle a la persona que verdaderamente sí está necesitada. Oiré su clamor. Jehová se presenta como el vengador de los indefensos. El verbo sak, clamar, se usa para indicar no la intensidad del sonido, sino la intensidad de la necesidad. Se usa para expresar la petición de ayuda de alguien que se encuentra en grave necesidad o crisis. Cuando los indefensos claman a Dios, Él los oye y atiende. Entonces, el verbo shamah, oír, a veces solo significa oír en el sentido de percibir un sonido, pero en otras ocasiones puede llevar el sentido de entender, obedecer, tomar una posición frente a lo que se escucha, cumplir una petición, de modo que el contexto aclara el sentido del verbo. Aquí lleva implícita la idea de actuar como resultados de lo oído. Entonces es muy importante esta palabra, shamah, que es oír. Luego dice Éxodo 22:24, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Y aquí dice, mi furor se encenderá. ¿Quién afligirá al huérfano o a la viuda? Se acarrea para sí la ira de Dios. Causar daño a los débiles es un pecado directamente contra Dios.
En el Antiguo Testamento no se hace distinción entre vida civil y vida religiosa. Nadie puede afligir al prójimo y al mismo tiempo agradar a Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con nuestras personas cercanas. Muchas personas que están indefensas. Nosotros no podemos hacer actos de discriminación con ellos. Debemos de buscar una ayuda solidaria, ¿cierto? Porque eso es lo que nos está mandando la palabra. Sí, hay algo y es que hay que fomentar cada día esa actitud solidaria y de ayuda al necesitado, llamarse a misericordia, mirar hasta dónde la persona puede ayudar, porque hay actitudes que el mundo ha ido fortaleciendo. Y yo tengo un amigo que dice: hay que ir cantando con los que van cantando y no llorando con los que van llorando. Y él fortalece su actitud, y eso tiene todo un marco. Y entonces yo voy es con los que están bien, pero con los que están mal no voy. Y lo que nos manda el Señor a través de su palabra es que nosotros como creyentes tenemos que ir mirando qué podemos hacer, en qué podemos ayudar. Ojo, no alcahuetear, pero sí ayudar, porque la sociedad actual necesita de la presencia del creyente. Y no siempre son cosas materiales, porque las personas a veces piensan que es lo material lo que se necesita. No, hay un momento en donde se necesita un consejo, donde se necesita una palabra de ánimo, donde se necesita una consolación y decir: no te preocupes, vas a salir adelante. O sea, hay tantas cosas, y ahí es donde el cristiano marca la diferencia. Pero si tomamos actitudes diferentes, yo estoy bien y los demás, ellos verán, entonces ahí nos equivocamos. Realmente. Así es. Luego dice Éxodo 22:25: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Mire cuando prestar dinero a uno de mi pueblo, que es al pobre que está contigo. O sea, es necesario conocer la pobreza, tener esa sensibilidad, estar llevado en este momento. No se va a quedar con una vida así. Entonces vamos a ayudar, vamos a colaborar para sacarlo adelante, tanta cosa. Tanto el que tiene como el que no tiene. Aún el que no tiene, dame lo que tiene, ¿sí? Pero el que tiene, es responsabilidad, si hay un trabajito que ponerlo a hacer, si hay algo que se puede hacer. O sea, porque es que él dice al pobre, o sea, él tiene en cuenta, es al pobre, no aquel que se hace pobre, que se muestra, al pobre. Entonces, es un conocimiento que nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar listos para ver nuestro hermano, cómo es, cómo está, todo eso, en qué podemos ayudar, o cómo pueden ayudar, es así, es el conocimiento. Por eso dice al pobre. En todo lo que hemos leído dice al pobre. Es el conocimiento que tenemos acerca de la necesidad. Así es. No le impondrás intereses. El Antiguo Testamento prohíbe a un israelita prestar dinero a interés a uno de sus hermanos. A veces al pobre le tocaba recurrir a un compatriota para conseguir dinero prestado para su subsistencia. El mandato protege al deudor empobrecido, pues prohíbe al prestamista aprovecharse de la necesidad de su hermano para explotarlo. Entonces, una persona necesitada, yo le presto y yo no le voy a cobrar intereses, no es que me tiene que pagar tanto, no. Eso lo hacemos de corazón, ¿cierto? Yo le ayudo y usted me devuelve la plática cuando la pega. Luego dice Éxodo 22:26: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Y mire, dice: si tomares la prenda del vestido de tu prójimo a la puesta del sol, que se lo deben devolver. ¿Por qué? Porque era tanta la pobreza que tenía el pueblo Israel cuando fue sacado de allá, que anduvieron por todos los lugares, no tenían nada. ¿De dónde regalar? Entonces, su capa con que se envolvían era la cobija de ellos. Entonces se morían de frío. Entonces uno tiene que saber el trasfondo de dónde viene, el por qué el Señor tiene cuidado
Yamile y Bienvenidos. Juan David. Ray. Fray David. Bienvenidos a mi iglesia, le damos las gracias al Señor por estar aquí. Les deseo también un feliz año a todos ustedes. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, el prestar sobre bienes era permitido en Israel. Sin embargo, cuando el pobre dejaba empeñado su manto, el acreedor se los debía devolver a la puesta del sol, ya que para aquel era un artículo de primera necesidad. Habían artículos que no se podían tomar en prenda, como las piedras del molino. La piedra del molino que gira siempre con eso hacia el pan. Así es. Yo creo que otras como las herramientas de trabajo que no se podrían empeñar. Y hay algo muy particular, hermanos, y es que yo cada rato pienso, ¿y por qué el Señor le tiene que decir tantas cosas al pueblo de Israel? Y resulta que uno se pone a ver los judíos y son unos negociantes tremendos. Y entonces, claro, ellos se aprovechaban y por eso el Señor les colocó como un freno. Como sé quiénes son. Es como cuando le hablan al paisa. Hombre, suavecito. Entonces el paisa como que va camino adelante del resto. No, es que hay que mirar es con misericordia, no se puede mirar igual. Así es. Luego dice Éxodo 27:27, porque solo eso es su cubierta, en su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá, y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Es su única cubierta. Esta es la razón por la cual había que regresar el manto al pobre antes de la puesta del sol. Nuevamente Jehová aparece como el defensor del débil. Él es misericordioso para con el pobre, pero a la vez es vengador del pobre. La justicia social no es algo aparte de la experiencia religiosa. Por eso el libro del pacto contiene instrucciones acerca de cómo actuar en un juicio y cómo portarse con los extranjeros. Bueno, hay un maestro algo muy importante, ¿cierto? Pues acá pasa algo muy importante, pero nosotros, ¿por qué tenemos que pedir algo prestado y no lo devolvemos? Si nosotros no sabemos cuán importante es para la otra persona. De hecho, si yo lo necesito y hicieron el favor de prestármelo, yo apenas lo use, lo trato de entregar igualito que me lo devolvieron. O sea, somos cristianos y tenemos que dar el ejemplo. Así es. Recuerden que todos pueden participar. Cualquiera que quiera hablar inmediatamente nos. Luego dice el segundo punto, instrucciones sobre la bondad y la honestidad. Y dice Éxodo 23:6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. No pervertirás el derecho. Es un juicio, en un juicio se corre el riesgo de ponerse al lado del poderoso para condenar al inocente. El mandato no favorece al pobre por el simple hecho de ser pobre, sino porque es inocente. En el tiempo de Amós, este mandato se pasó por alto, de tal forma que el pobre perdía su causa en los tribunales por el simple hecho de no tener riquezas para sobornar a los jueces. Perdón, Sí. cuando hagas esto acá, vea, no admitirás falso rumor, no te Viene del Ese sello. es el sello. Porque me termina lo mismo en el versículo. No hay que Lo que pasa es que tenés otra versión, ¿cierto? No, Si era que estaba lo ya la desazón está. O sea, hay un dicho popular que dicen es que la ley no es sino para los de Ruanda. Para los de Ruanda. ¿Sí lo han escuchado? O sea, es para el pobre, el rico, tal cosa. El Señor acá nos dice dice, ojo, sobre esa bondad y esa honestidad, no se ponga de parte del que tiene el dinero,
póngase de parte de la justicia, o sea, no pervertirás el derecho, porque es que esa persona humilde también tiene un derecho. ¿En un qué? En un pleito era como una confrontación. Entonces, la igualdad a nivel de la justicia tiene que ser para todos. ¿Sí? No es que si es que el pobre hizo mal, entonces yo lo voy a justificar porque es que es pobre. No, tiene que haber una igualdad, una justicia. Y eso es lo que el Señor está Así es. Luego dice Éxodo 23:7: de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. El juez nunca debe aceptar el testimonio falso para condenar al justo. El ejemplo de un buen juez es el mismo de Dios, quien nunca justificará al culpable. El que la hizo, la paga. Al pobre porque es pobre y al rico porque es rico. Claro, y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo muestra cómo llegará un momento en el cual los hombres a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, ¿cómo hacer para que el creyente, la persona, pueda diferenciar lo que es bueno y de lo que es malo? ¿Sí? Con la misma palabra. Con la misma palabra, y de eso venía yo hablando ahora con mi hermana, porque hablan de que nosotros el mundo nos está viendo como unos locos porque nos quedamos encerrados en tanta fiesta y no disfrutamos de todas estas cosas brutales que Dios hace. Eso es lo que dice la palabra, pero va a llegar un momento, para ellos es malo, nosotros somos locos, somos malos, y va a llegar un momento que la justicia va a ser solamente con ellos, porque las personas no van a ser justos con las personas. Así Mire es. todo lo que está pasando ahora. Y hay algo práctico, hermanos. Mire, por ejemplo, una situación como la situación del aborto, lo que hablan sobre el tema de género, sobre el tema de las drogas. Entonces, el mismo Estado va a empezar a decir que un sinnúmero de cosas están bien. Y porque Él lo diga que está bien, yo tengo que pasarlo por la palabra de Dios. Cuando estamos en la fundación, yo les pregunto a los muchachos, ¿la droga, la autorización de la dosis personal de droga, está bien o está mal? Y los muchachos dicen, eso está mal. Y son drogadictos y están en proceso de recuperación. Y hay muchas personas justificando, no, eso es el libre desarrollo, no, eso no le hace nada. Hombre, hay algo que hay que llamarlo por su nombre. Y si la palabra de Dios dice que no, está mal. Así es. Luego dice Éxodo 23:8: no recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No recibirás soborno. Sí, en esta versión dice, no recibirás presente. No recibirás presente. El presente es como eso. Ya, ahí lo llevo, para que me solucione tal cosa. Ay, perdón, pero eso se está manejando mucho. Sí. Y ahora en estas actividades está la táctica de eso sería sobre marcapiés. Para que las cosas lleguen a ser más ligeras. Así es. Pero un café cristiano no. Entonces dice, no recibirás soborno. Es lógica esta prohibición, pues quien acepta dádivas de una de las partes implicadas en un juicio se compromete con dicha parte y su juicio no es imparcial. La ley exige que el juez sea imparcial en sus juicios. Esto sucedía en el tiempo de Amós, pero también se da mucho en nuestros tribunales, donde algunos jueces se venden y por donde tuercen el derecho de los justos. Claro, es que el dinero llega y dice, yo digo tres cosas y usted me da tanto. Así es así. Y no, pues así. La verdad ante todo, porque Dios es justo. Así es. Entonces tenemos que seguir la norma que Dios nos pone de justicia. Debemos de ser justos y así nos lo enseña. El apóstol Pablo, que este rey monarca le pedía una platica para salir libres siendo inocente, y Pablo realmente le dijo, o sea, aunque es algo bueno, él era inocente, pero sobornar a alguien para ser
hacer justicia sigue siendo una injusticia. Entonces, Así es. Luego dice Éxodo 23:9: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, había un claro panorama para ellos, porque ellos fueron extranjeros en Egipto, fueron subyugados, fueron esclavizados, les tocó trabajar muchos años para poder luego salir de Egipto. El israelita debe ser bondadoso con el extranjero, y esto se repite aquí en el mandato en el 22-21. La razón en que el pueblo de Israel experimentó la angustia de vivir como extranjero es importante considerar que la ley no alienta una actitud de venganza, sino que enseña a tratar al extranjero con misericordia, debido a la lección aprendida en tierra extraña, siendo que la posesión de la tierra prometida es una dádiva de Dios y no un mérito del pueblo. Jehová instruye también a Israel en cuanto a su comportamiento frente a la nueva vida que tendrán. Este es un ejemplo también para el pueblo de Israel, ¿cierto? Porque ellos obviamente salieron de Egipto, anduvieron errantes 40 años, cuando eso lo hubieran podido cruzar en 15 días, y bueno, entonces, pero fue una prueba que el Señor le puso al pueblo de Israel. Y mire que esas normas pasaban al Nuevo Testamento en una sola versión de esa palabra del Señor. No le hagas a otro lo que no quieres que te haga a ti mismo. No maltrato a la persona que acaba de llegar de un lugar, porque a mí no me gustaría que me hagan eso si yo fuera la que estuviera en ese caso. Entonces esa norma, todas las normas que se nos tienen en el Nuevo Testamento son después bien explicadas en el sentido para nosotros. Tercer punto: instrucciones sobre la prosperidad. Y nosotros tenemos muchos extranjeros aquí en Colombia, que son los venezolanos. Sabemos que hay unos que vienen a hacer su maldad, ¿cierto? Pero es que no todos son así. No toda la gente quiere vivir de la mendicidad. Y uno escucha personas, porque nos tocó escuchar en un voz como ese odio que sienten porque los venezolanos están aquí. Pero nosotros no sabemos si algún día nos toca a nosotros la misma. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia, pedir en oración, hacer que nos ayude a saber a quién le podemos ayudar y a quién no, porque si hay gente que quiere vivir ya de eso, y no está bien, ¿cierto? Pero que si nos ayuda a tener misericordia con ellos, aunque para muchos pueden ser muy molestos, pero hay que tener misericordia de ellos. Así es. Entonces, sí. Como para concluir algo, la Biblia es ciertamente para la experiencia, para que se habla de los hijos de Dios. Entonces, en el tema del venezolano, porque yo lo he analizado mucho, primera vez que estábamos ayudando a los hermanos en Cristo, ¿cierto? Segundo de ellos, porque hemos de también amar al prójimo. Pero ahora este tema de darle la mano al extranjero hasta donde podamos, porque la situación está muy terrible para uno ayudarle a una persona, darle de protección a una persona, al otro día no lo duerme. Entonces yo creo que Dios también nos da esa sabiduría de ver cómo debemos de ayudar en esta parte. Pero hay cosas que se enfocan más en todo de los hermanos en Cristo, para ofrecer la palabra. Amén, así es. En la Iglesia Bautista de Envigado tenemos muchas hermanas que son venezolanas, tienen sus hijos, están trabajando, son personas muy, les ha ido bien, y ya organizaron también un coro allá en la Iglesia Bautista de Envigado, y ellos se presentaron en varios lugares. Entonces, le damos las gracias a Dios también porque tener esa actitud con las personas que son extranjeras, que no son de este país, y ayudarles en todas sus necesidades. Tercer punto: instrucciones sobre la prosperidad. Los versículos 20 a 26 son importantes para comprender mejor esta sección del 27 al 30.
Dios promete enviar a su ángel para guardar a su pueblo e introducirlo a la tierra prometida. La demanda para el pueblo es ser obediente y dócil a la dirección de Dios. Deben servir solo a Jehová, evitando la adoración a los dioses de los pueblos de la región. En respuesta a esa fidelidad, Dios le promete al pueblo la fertilidad de sus mujeres y largura de días para todos. Qué importante eso. Y aquí en esta imagen dice el ángel, el mensajero de Dios y la tierra prometida. Luego dice Éxodo 23:27, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré mi terror. Este es el segundo emisario que Dios promete enviar para allanar el camino del pueblo. El primero fue su ángel. Al leer Números 22:3, que dice, y Moab tuvo grande temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y por último voy a colocar Josué 2:9, que dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aquí también aparece Josué 11 y luego Josué 9, 25-24, pero no lo voy a leer. Vemos el cumplimiento de esta promesa. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. O sea, el pueblo de Israel había crecido mucho y ellos tenían angustia, obviamente iban a entrar a la tierra prometida, porque ese era el proceso. Luego dice Éxodo 23:28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Abeo, el Ebeo, el Cananeo y al Eteo delante de ti. El tercer emisario que Dios promete enviar es la avispa. La expresión avispa es una metáfora para referirse a cualquier instrumento de castigo usado por Dios para expulsar a quienes habitaban la tierra prometida. Para incomodarlos. No eran solamente avispas, eran otras cosas. Ahora, si
la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Mira esa promesa. No los iba a quitar después todo desde un principio, porque era un pueblo que era pequeño. Pero cuando ya se fortalezcan, ya ellos deberían de haber aprendido todo lo que quedó atrás para ellos no ir a cometer lo mismo con otros pueblos, porque ya fueran grandes. ¿Sí me entienden? Mire, la enseñanza viene para que nosotros aprendamos y sepamos cómo conducirnos durante toda nuestra vida. Así es. Poco a poco los echaré. La conquista fue lenta y aún en la época de David encontramos la toma de territorios que todavía estaban ocupados. Fue durante la época de David y Salomón que Israel llegó a tener fronteras descritas en el versículo 31. Dios da dos razones aquí para la lentitud de la conquista. Primero, para que la tierra no quede desolada debido a la falta de personas que la labren y cuiden. Segundo, para que no se multipliquen las fieras y lleguen a ser un peligro. Moisés refirió al pueblo las palabras del libro del pacto y el pueblo ratificó su decisión de someterse a Jehová. Cuarto, confirmación del pacto. Dice Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Al regresar al campamento, Moisés dio al pueblo la legislación que se encuentra en el libro del pacto, o sea, Éxodo 20:22 al 23:33. Al oírla, el pueblo se mantuvo en su decisión de obedecer las palabras de Dios. Y luego Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Erigió al pie del monte un altar y 12 piedras, ceremonia para ratificar el pacto. Sin sacrificio, ningún pacto se consideraba obligatorio. Habían varias maneras para confirmar un pacto. Primero, usando la sangre del animal sacrificado, como fue en este caso. Segundo, comiendo sal, que eso aparece en Números 18-19. Luego, pasando por el medio del animal sacrificado que había sido partido por la mitad, que figura en Génesis 15:10. Y cuarto, comiendo del sacrificio, que figura en Génesis 31:54. Las 12 piedras representan las 12 tribus de Israel para simbolizar el compromiso adquirido por cada una de ellas con Dios. O sea, ahí había un compromiso con el Señor, ¿cierto? Y esto fue lo que sucedió. Aplicaciones de estudio. Primero, el Hijo de Dios no debe dividir su vida entre lo secular y lo religioso. En el libro del pacto encontramos bien claro el hecho de que el verdadero israelita es aquel que siempre se comporta de acuerdo con las normas de Dios, aún en asuntos que podrían llamarse seculares. El cristiano también debe portarse como hijo de Dios en cada una de las esferas de la vida. O sea, para nosotros no hay secularidad. Nosotros como cristianos debemos de comportarnos fieles a lo que el Señor manda siempre en su palabra. Segundo, la ética del cristiano debe superar la ética del mundo. Y aquí dice en esta imagen, los 10 mandamientos, la ética bíblica.
Al estudiar el código de leyes de Israel nos damos cuenta que la ética de Israel era superior a la de los pueblos paganos de su época, aunque inferior a la ética cristiana. De igual manera, en esta época el comportamiento ético del cristiano tiene que superar a la ética del mundo, tal como lo sostiene el Nuevo Testamento. O sea, por toda la instrucción que nosotros tenemos en la palabra de Dios, nosotros tenemos un comportamiento ético diferente a lo que el mundo vive. Esa ética es como la integridad, porque si a mí en el supermercado me dan más de vuelta de lo que me deben de dar, yo no me la debo meter al bolsillo, porque es que yo soy esa niña que está en la caja, se va a parar y van a sacar plática de salario, y eso se llama robar. Entonces nosotros tenemos que tener ética, pues del transporte. Si yo doy un pasaje y me devuelven de un billete que yo viví, yo no voy a decir, ay, las bendiciones de Dios me lo voy a bolsillar. No, es que es lo mismo. O sea, es cuestión de integridad como nos tenemos que comportar, porque Dios sí no está bien. Nosotros la vamos a hacer gracias a Dios. Entonces, en todo lo que hagamos, debemos de seguir su bono, de cuidar las viudas, de los huérfanos si los hay, de tener misericordia con el extranjero. O sea, nos toca hacerlo. Ahí no hay, yo no puedo pensar si lo voy a hacer o no, porque el Señor pone esa intención en nuestro corazón para hacer lo correcto y delante de Él. Y el Señor nos dice que nos ha dado una norma, ser santos, porque yo soy santo. Así es. Hay algo, hermanos, y es que la ética bíblica está establecida por Dios. Y es un mandato establecido por Él. Porque hay una ética cultural o hay una ética social. Cuando hemos ido al resguardo indígena y hemos compartido con los Imbera Chamí, era muy particular. En ese resguardo 25 personas decidieron bautizarse, ¿sí? Bajar las aguas bautismales, pero uno se sorprendía en algunos momentos porque ellos querían seguir haciendo lo de su tradición. Es que yo soy indígena, es que eso es parte de mi cultura ancestral. Y entonces la persona quiere seguir viviendo conforme a esa ética cultural. Cuando viene la palabra de Dios, aclara, determina, y muchas cosas que posiblemente alguien hacía antes no las puede seguir haciendo. Entonces ahí es cuando una persona como el Jaibaná, uno de los señores allá, dijo, yo me quiero bautizar, y ese hombre se bautizó. ¿Qué tuvo que hacer? Renunciar a todas esas prácticas espiritistas de invocación y demás. O sea, sí tiene que haber un comportamiento conforme a la ética bíblica. En nuestra sociedad colombiana, muchas personas dicen, es que yo soy paisa, y eso es normal en nosotros. Un momentico, si eso que toda la vida era tradicional para usted va contrario a la palabra de Dios, hermano, elimínelo. No puede seguir haciendo eso. No sé si han escuchado a Paul Washer. Paul Washer dice que un cristiano es como cuando le pasa un camino a uno por encima y dice, yo soy cristiano y llevo la misma vida y las mismas costumbres que llevaba. El cristiano tiene que, ya es otra persona. Entonces él decía, es como decir que le pasó un camino por encima y siguió el mismo. El cristiano es una nueva criatura en Dios. Amén. Somos transformados siempre por el Señor. El Señor cambia nuestra perspectiva de vida. Sí, y ahí es donde uno, en la práctica, es útil una ética bíblica. Es que cuando tenemos ética bíblica, vivimos con todas las éticas seculares y las que hay en el mundo, porque somos diferentes. Sí, porque el que nunca ha bebido, pues va libre. Que van a cerrar la fábrica de licores de Antioquia, que cierren eso. Pero los que han bebido, Se angustian. Tercero, si queremos tener éxito en la vida, debemos aprender a depender de Dios y ser sumisos a su dirección. Aquí esta imagen dice que aferras a lo tuyo y cuando lo pierdes, ¿qué te queda? Solo aprender a depender de Dios. La fidelidad de Dios es requisito básico para contar con su presencia y disfrutar de sus bendiciones y promesas. No podemos esperar disfrutar de todos los bienes de Dios si no estamos dispuestos
a serle obediente en todo. El Señor nos ama y quiere siempre lo mejor para nosotros, pero nosotros tenemos que ser obedientes, buscar siempre de Él, tener en la mañana nuestro devocional,